En una remota provincia de Argentina, en un paraje llamado El Olvido, nació Kika, una niña cuya vida estuvo marcada por la sabiduría ancestral de su abuela y los secretos oscuros de su familia. Desde sus primeros años, enfrentó desafíos que moldearon su carácter, desde traiciones inesperadas hasta amores intensos que definieron su juventud. Crió a sus hijos con devoción, pero también sufrió pérdidas que dejaron cicatrices profundas en su alma. Kika vivió, amó y luchó con una fortaleza inquebrantable, mientras las sombras del pasado y los giros inesperados de su destino la perseguían. Cómo una mujer que lo dio todo logró construir un legado tan poderoso. Descubre los momentos que marcaron su vida y acompáñanos en este viaje lleno de drama, amor y misterio. En el distante y polvoriento paraje de El Olvido, un rincón perdido en el vasto departamento de Lavalle, Mendoza, nació Kika, aunque en ese momento aún la llamaban Teodora. Era un lugar donde el viento parecía llevarse consigo las esperanzas y los sueños, un sitio donde el tiempo se movía más lento, casi detenido. La gran capital quedaba muy lejos, y las visitas del mundo exterior eran raras. Pero, para Kika, El Olvido no era simplemente un lugar. Era su hogar, un paisaje tan inhóspito como misterioso, lleno de secretos y susurros del pasado. Su madre, una mujer fuerte y trabajadora, no tenía mucho tiempo para ella. Los días de su infancia estaban marcados por la ausencia, no solo de cariño, sino de la presencia constante de su madre, quien debía trabajar largas horas en la ciudad cercana. Sin embargo, en ese vacío de figura materna, emergió su abuela, una anciana que parecía tan vieja como las montañas mismas que rodeaban el valle. La gente del pueblo decía que nadie sabía cuántos años tenía la abuela de Kika. Algunos incluso creían que era inmortal, pues venía de una antigua tribu cuyas historias estaban impregnadas de misticismo. La abuela la llamaba Kika desde que era pequeña. Y un día, simplemente, Teodora dejó de existir. De allí en adelante, sería Kika, un nombre que resonaba con una fuerza especial, como si la conectara con algo mucho más profundo. Su abuela tenía una forma de ver el mundo que le intrigaba. Le contaba historias al caer la tarde, relatos que no parecían ser solo cuentos, sino advertencias, lecciones disfrazadas de fantasía. Este mundo está lleno de secretos, solía decirle la anciana, y el destino de cada uno de nosotros ya está escrito en las estrellas. Kika no comprendía completamente esas palabras, pero algo en ellas le producía una sensación extraña, una mezcla de miedo y fascinación. Su abuela no era como las demás personas. Había una sabiduría en sus ojos, una conexión con el pasado que parecía no pertenecer a este tiempo. Era una guía en la vida de Kika, una sombra protectora que la cuidaba mientras su madre estaba lejos. En las largas tardes de verano, Kika jugaba con sus primos, quienes venían de lugares cercanos a pasar el tiempo en la finca de la familia. Cada uno tenía su propia historia, pero había algo en común en todos ellos, la marca de un pasado difícil. Sus primos no eran como los niños que uno podría imaginar llenos de risas y travesuras. Ellos, al igual que Kika, vivían entre las cicatrices de una familia rota y marcada por traumas que no se hablaban en voz alta. Eran un reflejo de su entorno, de ese paraje desolado y lleno de enigmas. Uno de sus primos, Lucas, siempre llevaba consigo una piedra de forma extraña que, según decía, le había dado su padre antes de desaparecer sin dejar rastro. Esta piedra tiene un poder, le decía a Kika en secreto, y algún día nos va a ayudar a encontrarlo. Kika no sabía si creerle o no, pero la piedra tenía algo especial, algo que le hacía pensar en las historias de su abuela sobre los objetos con poderes ocultos. Entre juegos y silencios compartidos, Kika empezaba a entender que su familia no era normal, y que había fuerzas más allá de lo visible que influían en sus vidas. Los tíos que llegaban a la casa eran hombres y mujeres con miradas duras, marcadas por el dolor de sus propios traumas. Kika escuchaba sus conversaciones desde las sombras, tratando de entender las palabras que intercambiaban en susurros, y aunque no siempre comprendía lo que decían, las sensaciones que le dejaban eran de inquietud. Uno de sus tíos, Héctor, era el más misterioso de todos. Siempre venía solo, con una mochila gastada y una expresión de desconfianza en su rostro. Pasaba las tardes sentado en el patio, mirando al horizonte, como si esperara algo o a alguien que nunca llegaba. Kika intentaba acercarse, pero Héctor apenas hablaba. Un día, sin embargo, rompió su silencio. «Este lugar tiene algo raro, Kika», le dijo, llamándola por su apodo como todos hacían. «Aquí pasan cosas que la gente no entiende, cosas que es mejor no buscar». Esas palabras quedaron grabadas en su mente. Desde ese momento,
Comenzó a observar el paraje con otros ojos, con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿A qué se refería Héctor? ¿Qué secretos guardaba el olvido? Aunque no lo entendía del todo, sentía que su vida, su niñez, estaba entrelazada con esos misterios. La presencia de su abuela, las historias de su primo Lucas y el silencio de Héctor. Todo parecía formar parte de algo más grande, algo que aún no lograba comprender. Con el paso de los años, Kika empezó a entender que el dolor y los traumas de su familia no eran solo historias tristes, sino lecciones. Cada uno de ellos le enseñaba algo. Su abuela, la sabiduría ancestral. Su primo Lucas, la esperanza en lo inexplicable. Y su tío Héctor, el peligro de indagar en lo oculto. Mientras crecía, Kika aprendía a observar, a escuchar, sobre todo, a interpretar el mundo de manera distinta a los demás niños. Su niñez fue todo menos ordinaria, pero en ese caos, en esos relatos incompletos y en los silencios cargados de significado, Kika comenzó a forjar una identidad única, una que la acompañaría por el resto de su vida. La ciudad la recibió con un abrazo frío y distante. Kika, con apenas 17 años, había dejado atrás el polvo del paraje El Olvido, la sabiduría de su abuela y los misterios que siempre la habían acompañado en la niñez. La gran ciudad era otra realidad. Edificios que rozaban el cielo, gente que se movía a toda velocidad y un constante murmullo de voces que la hacían sentir pequeña e insignificante. El cambio fue abrumador, pero Kika siempre había sido fuerte. Una lección que su abuela le había enseñado bien. Si quería sobrevivir en este nuevo mundo, debía adaptarse. Sus primeros trabajos fueron humildes. Empezó en un almacén, luego en una cafetería donde aprendió que el esfuerzo físico y las largas horas eran solo parte del precio a pagar por vivir en la ciudad. Con el tiempo, su sonrisa cálida y su habilidad para escuchar historias la hicieron ganar amigos entre los clientes habituales. Pero Kika, aunque rodeada de gente, seguía sintiendo una soledad profunda. Extrañaba a su abuela, extrañaba el silencio del campo, aunque sabía que este era el camino que había elegido. En una de esas jornadas agotadoras, conoció a Beatriz, una mujer mayor que frecuentaba la cafetería. Beatriz tenía una elegancia inusual, con el porte de alguien que había vivido y visto mucho en la vida. Un día, después de varios cafés compartidos, Beatriz le ofreció a Kika un trabajo en una bodega de vinos, en los viñedos de Coquimbito, un lugar que quedaba fuera de la ciudad, rodeado de vides y montañas. Kika, intrigada por la posibilidad de volver a un entorno rural, aceptó sin dudarlo. El trabajo en los viñedos fue arduo, pero gratificante. Las largas horas bajo el sol, el olor de la tierra fértil y el ciclo de las estaciones le recordaban a su infancia en la valle, aunque ahora tenía más responsabilidades. Kika sentía que, de alguna manera, había encontrado un equilibrio entre la libertad de su niñez y la vida adulta. Y fue en ese mismo viñedo donde conoció a Francisco. Francisco era un hombre de mirada firme, con manos callosas de tanto trabajar la tierra, pero con una dulzura que escondía bajo su apariencia ruda. Desde el primer día en que lo vio, algo en Kika cambió. Sus conversaciones, primero breves y luego más profundas, la llenaron de un nuevo sentido de pertenencia. Francisco compartía con ella historias de su vida, de su familia, y de cómo había crecido trabajando en los viñedos desde joven. Ambos conectaron por su amor a la tierra, a los cielos despejados y a la vida simple, pero llena de significado. Con el paso de los meses, su relación se fue fortaleciendo. Kika encontraba en Francisco una estabilidad emocional que nunca había conocido. Sus risas, sus momentos de silencio compartido y las noches bajo las estrellas, hablando de sueños futuros, se convirtieron en el centro de su existencia. Ya no era la joven que había llegado sola a la ciudad, ahora era parte de algo más grande. A los 21 años, Francisco y Kika decidieron mudarse juntos a una pequeña finca en Coquimbito. Allí, rodeados de viñedos, comenzaron una vida que se construía sobre la base del trabajo duro y el amor que ambos se profesaban. La vida en el campo les exigía madrugar antes de que el sol asomara en el horizonte, cuidando las vides, preparando la tierra para las nuevas cosechas. Kika, lejos de sentirse abrumada por las tareas diarias, encontraba en ese estilo de vida una paz que la ciudad nunca le había ofrecido. Un año después de mudarse juntos, Kika descubrió que estaba embarazada. La noticia, aunque inesperada, llenó a la pareja de una alegría indescriptible. Francisco, con lágrimas en los ojos, le prometió que su hijo crecería en un entorno lleno de amor y esfuerzo, en contacto con la naturaleza, tal como ellos habían soñado. Kika, por su parte, sentía que la vida le estaba dando una nueva oportunidad,
una que estaba llena de esperanza. Sin embargo, no todo fue fácil. El embarazo trajo consigo desafíos, tanto físicos como emocionales. Kika, acostumbrada al trabajo duro, tuvo que aprender a frenar, a escuchar a su cuerpo y a permitir que Francisco la cuidara. Aunque el viñedo seguía siendo su prioridad, poco a poco, sus pensamientos comenzaron a centrarse en el futuro de su hijo, en lo que podría enseñarle sobre la vida y el mundo. El nacimiento de su hijo fue un evento lleno de emociones. En medio del dolor del parto, Kika sentía la presencia de su abuela, como si la estuviera acompañando desde la distancia, recordándole la fortaleza que siempre había tenido. Francisco estuvo a su lado en cada momento, y cuando finalmente sostuvieron a su hijo en brazos, supieron que la vida, aunque a veces difícil, también podía ser generosa. La juventud de Kika, marcada por la búsqueda de su lugar en el mundo, culminó en ese instante. El viaje que había comenzado en la gran ciudad, lleno de incertidumbre y soledad, había dado lugar a una vida plena, construida sobre la base del amor y el trabajo compartido con Francisco. Mientras miraba a su hijo dormir en sus brazos, Kika sabía que todo lo que había vivido la había preparado para este momento, y que, aunque aún quedaban desafíos por delante, no los enfrentaría sola. Hasta ahora hemos conocido los primeros pasos de Kika, desde su infancia llena de secretos y desafíos hasta los intensos años de juventud donde el amor y los sacrificios marcaron su camino. Pero lo más emocionante y conmovedor aún está por venir. Si esta historia te está atrapando, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Es completamente gratis y nos ayudas a seguir contando historias como esta. Ahora, prepárate, porque continuamos con la vida de Kika en un capítulo lleno de giros inesperados y emociones profundas. No te lo pierdas. Cuando Kika sostuvo a su primer hijo en brazos, una oleada de emociones la envolvió. Lo había deseado tanto. Lo había soñado en innumerables noches bajo las estrellas de Coquimbito. Pero cuando finalmente llegó ese momento, se encontró abrumada por una serie de miedos que no había anticipado. Se sentía responsable de esa pequeña vida en una forma que nunca había imaginado. Era como si cada respiración del niño dependiera de ella, y el temor de fallar la consumía. Francisco, siempre a su lado, intentaba tranquilizarla, pero los ecos de su propia niñez, marcada por la ausencia constante de su madre, parecían resurgir en cada rincón de su mente. Kika se convirtió en una madre sobreprotectora. Cada pequeña tos, cada llanto en medio de la noche, la hacían saltar de la cama con el corazón acelerado. No permitía que el niño saliera sin un abrigo adicional, incluso cuando hacía calor, y rara vez dejaba que alguien más lo cargara. Francisco la observaba con preocupación, sabiendo que esas ansiedades no eran saludables ni para Kika ni para su hijo, pero al mismo tiempo, entendía que esos temores eran un reflejo de las inseguridades que Kika aún llevaba dentro. Su abuela, la mujer sabia que la había criado, había intentado enseñarle la importancia de la libertad y el desapego, pero esos aprendizajes parecían lejanos ahora, en la inmediatez de la maternidad. Con el tiempo, esos miedos fueron disminuyendo, pero nunca desaparecieron por completo. Kika aprendió a dejar ir un poco, a confiar en que su hijo, con el apoyo de ella y Francisco, crecería fuerte y sano. Pero las lecciones fueron difíciles de asimilar, y en muchos momentos se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. 7 años después, la vida les regaló a Kika y Francisco una segunda hija. Esta vez, la maternidad la encontró más preparada, con lecciones aprendidas a lo largo de los años. Aunque los temores seguían presentes, Kika ya no se sentía tan abrumada por ellos. Junto a Francisco, criaron a su hija con un enfoque más equilibrado, basado en el respeto y la confianza. Aprendieron a no dejar que el miedo dominara sus decisiones y, en cambio, se concentraron en brindar a sus hijos un entorno donde pudieran crecer con seguridad, pero también con libertad. La pequeña familia se fortaleció, y las risas resonaban en la finca mientras los niños corrían entre los viñedos, explorando el mundo a su manera. 4 años después, Kika quedó embarazada de su tercera hija. La noticia fue recibida con alegría, aunque también con una mezcla de preocupación. Esta vez, sin embargo, la maternidad trajo consigo un conjunto de desafíos diferentes. A medida que la familia crecía, tanto Kika como Francisco comenzaron a sentirse desbordados. La finca demandaba tiempo. Los 2 hijos mayores requerían atención. Y, sin darse cuenta, la pequeña nueva integrante quedó en un limbo emocional. Aunque la amaban profundamente, Kika y Francisco se dieron cuenta de que no sabían cómo brindarle el apoyo adecuado. Y aunque ella se convirtió en la luz de sus ojos, esa conexión especial que habían tenido con sus primeros hijos no se desarrolló de la misma manera.
Kika se sentía culpable, incapaz de entender por qué no podía ofrecerle a su hija lo que le había dado a los demás. Se esforzaba en ser la madre que su hija necesitaba, pero algo siempre parecía faltar. Francisco también lo sentía. Ambos sabían que, a pesar de sus mejores esfuerzos, había una barrera emocional que no lograban superar. Sin embargo, nunca dejaron de amar a su hija, y aunque la relación fue diferente, esa niña se convirtió en una fuente de alegría constante en sus vidas. Su presencia llenaba la casa de luz, y Kika encontraba consuelo en sus sonrisas, aunque el eco de esa desconexión persistía. La vida, sin embargo, no dejó de golpear a Kika. Tras el nacimiento de su tercera hija, Kika sufrió varias pérdidas. Los embarazos que siguieron no llegaron a término, y cada una de esas pérdidas la sumergió en un dolor profundo. El dolor físico de los abortos espontáneos era difícil, pero el dolor emocional era insoportable. Sentía que algo dentro de ella se rompía con cada pérdida, como si el destino le estuviera arrebatando lo que más deseaba. Aunque Francisco siempre estuvo a su lado, la tristeza que la envolvía era algo que ni siquiera el amor de su esposo podía disipar. A pesar de esos golpes, Kika nunca dejó de ser una madre dedicada. Cada mañana, se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno para sus hijos y los despedía con una sonrisa cuando partían hacia la escuela. Sabía que, aunque había perdido algo dentro de ella, no podía permitirse perder el amor y la dedicación hacia sus hijos. Francisco, también afectado por las pérdidas, encontró en el trabajo en los viñedos una forma de canalizar su dolor, pero nunca dejó de apoyarla en los momentos más oscuros. Con el paso del tiempo, las cicatrices de esas pérdidas comenzaron a sanar, aunque nunca desaparecieron por completo. Kika entendió que la vida no siempre iba a ser como ella la había planeado, pero aún así, seguía siendo valiosa. Su mayor lección fue aceptar el dolor junto con el amor, la pérdida junto con la vida. Aunque nunca dejaría de añorar a los hijos que no llegaron a nacer, siempre se enfocaría en los que estaban a su lado. La familia, aunque marcada por las dificultades, se mantuvo unida. Kika y Francisco criaron a sus 3 hijos con todo el amor que podían ofrecer, aprendiendo de sus errores, enfrentando sus miedos y celebrando los momentos de felicidad. La vida en la finca seguía, con los viñedos como testigos silenciosos de los desafíos y triunfos de la familia. Kika, a pesar de todo, seguía adelante, siempre encontrando la fortaleza para ser la madre que sus hijos necesitaban. El paso de los años había dejado su huella en Kika. Las líneas de su rostro contaban las historias de una vida llena de lucha, amor y pérdida. La muerte de Francisco fue un golpe profundo. Pero, como siempre lo había hecho, Kika encontró fuerzas en su interior para seguir adelante. No solo por ella, sino por sus hijos y, más recientemente, por los pequeños que comenzaron a llenar su vida de una nueva alegría, sus nietos. Cuando llegó su primer nieto, Kika sintió una emoción indescriptible. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento culminara en ese pequeño ser que sostenía en sus brazos. Sin embargo, el trabajo en la finca aún exigía mucho de su tiempo y energía, y Kika se dio cuenta de que no podía disfrutar de su nueva etapa como abuela tanto como le hubiera gustado. Las responsabilidades seguían pesando sobre ella, y el duelo por Francisco estaba siempre presente, una sombra que oscurecía algunos de los momentos más felices. A pesar de todo, Kika se esforzaba por estar presente. Cada sonrisa, cada risa infantil que llenaba su hogar era un bálsamo para su alma herida. Sus nietos, aunque pequeños, parecían comprender el dolor que llevaba consigo, y su sola presencia traía luz a los días más oscuros. Sin embargo, durante esos primeros años, siempre había algo que la frenaba, algo que le impedía entregarse por completo a su nueva etapa como abuela. Con el tiempo, sin embargo, la vida en la finca comenzó a ceder, y Kika tomó una decisión que cambió todo. Dejaría de trabajar. El dolor por la muerte de Francisco nunca desaparecería, pero sabía que debía centrarse en lo que quedaba, en las personas que seguían a su lado. Los viñedos que antes habían sido su mundo ya no la llamaban como antes, y por primera vez en décadas, Kika se permitió descansar. Dejó atrás la rutina de la finca, y con ello, abrazó la libertad de vivir plenamente su rol como abuela. Los siguientes años fueron un viaje emotivo. Decidió vivir con cada uno de sus hijos, dedicando un tiempo con cada uno para conocer a sus nietos de una manera más cercana y profunda. El primero de estos fue su segundo hija, quien la recibió con los brazos abiertos. Kika descubrió el inmenso placer de poder ver a sus nietos crecer sin la presión del trabajo o las obligaciones de antaño. Sus días ahora estaban llenos de juegos, cuentos antes de dormir,
y la transmisión de sabiduría que había acumulado a lo largo de los años. Los momentos que compartió con su nieta mayor, en particular, la llenaron de orgullo. A través de ella, Kika vio el reflejo de su propio espíritu, fuerte, curioso y lleno de vida. Los recuerdos de Francisco la acompañaban a cada paso, pero ya no sentía la misma tristeza abrumadora. En cambio, encontraba consuelo en saber que él, de alguna manera, seguía presente en cada rincón de la familia que juntos habían construido. Su tiempo con su segunda hija fue un bálsamo para su corazón, y aunque sabía que no estaría para siempre, se permitió disfrutar de la vida que aún tenía. Luego de un tiempo, Kika se trasladó a vivir con su hijo mayor. La dinámica fue distinta, pero no menos gratificante. Ver a su hijo convertido en padre fue una experiencia única. Recordaba a ese niño al que solía sobreproteger, y ahora lo veía guiando a sus propios hijos con una calma y sabiduría que Kika admiraba profundamente. Las conversaciones entre madre e hijo eran largas y profundas. Kika compartía sus reflexiones sobre la vida, la muerte, y el legado que estaba dejando atrás. Su hijo, siempre atento, escuchaba con una mezcla de admiración y tristeza. Sabía que esos momentos con su madre eran valiosos, y los atesoraba como si fueran los últimos. Finalmente, Kika se trasladó con su hija menor, la que siempre había sido la luz de sus ojos, pero también aquella con quien había tenido una relación más complicada. A lo largo de los años, Kika había luchado con sentimientos de culpa por no haber podido conectarse con su hija menor de la misma manera que lo había hecho con sus otros hijos. Pero ahora, en esta última etapa de su vida, Kika encontró una nueva oportunidad de enmendar esa relación. Su hija la recibió con amor, y juntas comenzaron a sanar las heridas del pasado. El tiempo que pasó con su hija menor fue uno de los más importantes de su vida. A través de conversaciones sinceras, compartieron las cargas emocionales que ambas habían llevado durante años. Kika se dio cuenta de que, aunque no había sido perfecta, su amor por sus hijos nunca había sido cuestionado. Y eso era lo más importante. El proceso de reconciliación fue doloroso, pero también liberador. En esos momentos, Kika sintió que finalmente había encontrado paz. Los años continuaron su curso, y Kika, aunque más frágil, nunca dejó de ser una presencia amorosa en la vida de sus hijos y nietos. Su sabiduría, cultivada a lo largo de décadas, se transmitió de generación en generación, y sus enseñanzas quedaron grabadas en la memoria de todos aquellos que la conocieron. Ya no le quedaban grandes aventuras por vivir, pero Kika encontró su última gran aventura en la paz de su familia. Los años finales de la vida de Kika fueron un reflejo de lo que había sido todo su recorrido, llenos de desafíos, amor, y una profunda conexión con quienes la rodeaban. A medida que envejecía, Kika observaba cómo sus hijos continuaban sus propios caminos, criando a sus familias y lidiando con las dificultades de la vida. Su salud, que hasta ese punto había sido bastante robusta, comenzó a decaer lentamente. Sin embargo, siempre mantuvo una dignidad y una fortaleza que inspiraba a todos a su alrededor. Uno de los momentos más dolorosos para Kika en sus últimos años fue ver partir a sus 3 nietos varones hacia Europa. Cada uno de ellos, buscando un futuro mejor, emigró del país en busca de oportunidades que la Argentina ya no parecía ofrecerles. Esta despedida fue especialmente difícil para Kika, ya que tenía una relación muy especial con ellos. Desde pequeños, esos 3 nietos la habían llenado de alegría, y verlos partir, aunque comprendía sus razones, dejó un vacío en su corazón. Kika recordaba con cariño las tardes de verano cuando sus nietos jugaban en el patio de su casa, corriendo entre los árboles y las flores, mientras ella los miraba desde su silla en el porche. Aunque sabía que estaban haciendo lo correcto, que perseguían sus sueños, no podía evitar sentir que una parte de su mundo se iba con ellos. Se despidieron entre abrazos, lágrimas, y promesas de volver a visitarla. Promesas que sabían que, dadas las circunstancias, serían difíciles de cumplir. La ausencia de sus nietos dejó a Kika reflexionando sobre el tiempo. El reloj de la vida parecía avanzar más rápido a medida que envejecía. Las estaciones pasaban en un abrir y cerrar de ojos, y cada vez que se miraba en el espejo, se veía un poco más frágil, un poco más cercana al final de su propio viaje. Sin embargo, siempre mantuvo su espíritu fuerte, como lo había hecho toda su vida. No importaban las pruebas que el destino le presentara, Kika se enfrentaba a ellas con la misma entereza. Un año antes de su fallecimiento, Kika vivió uno de los momentos más emotivos de sus últimos días, su 80 cumpleaños. Aunque no lo sabía en ese momento, esa celebración se convertiría en su despedida final. Su hija menor,
con la ayuda de sus hermanos, había organizado una fiesta sorpresa para Kika. El plan se mantuvo en secreto hasta el último momento. Kika, que nunca había sido una mujer de grandes celebraciones, no esperaba lo que estaba por venir. La sorpresa fue abrumadora. Cuando Kika entró al salón y vio a todos sus amigos y familiares reunidos, lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Había personas que no veía desde hacía años, antiguos vecinos, amigos de la infancia, e incluso familiares lejanos que habían viajado desde otras provincias para estar presentes en ese día tan especial. Pero lo que más la conmovió fue ver a sus hijos unidos, trabajando juntos para organizar ese momento. Su corazón se llenó de orgullo y gratitud. La noche estuvo llena de risas, anécdotas y abrazos. Kika, siempre tan modesta, se encontraba rodeada de amor y admiración. Aunque su cuerpo ya no era el mismo, su mente seguía siendo aguda, y disfrutó cada momento de la fiesta, recordando viejos tiempos y compartiendo nuevas historias con aquellos que amaba. Nadie en esa fiesta sabía que sería la última. Pero, de alguna manera, Kika lo presentía. Su cuerpo, cansado por los años, le daba señales que no podía ignorar. Un año después, tras una larga lucha contra el cáncer de mama, Kika se despidió de este mundo. La enfermedad había llegado de forma inesperada, pero ella la enfrentó con la misma valentía con la que había enfrentado todo en la vida. No fue una batalla fácil, pero Kika nunca perdió su dignidad ni su espíritu. Aunque su cuerpo se debilitaba, su mente y su alma permanecieron fuertes hasta el final. Sus hijos y nietos estuvieron a su lado durante los últimos meses, cuidándola con el mismo amor y dedicación que ella siempre les había brindado. Kika sabía que su tiempo se estaba agotando, pero no tenía miedo. Había vivido una vida plena, había amado profundamente, y había sido amada en igual medida. Finalmente, en sus últimas horas, rodeada de sus seres queridos, Kika cerró los ojos y dejó que el amor que la rodeaba la llevara. La vida que había vivido, llena de luchas, alegrías y pérdidas, llegó a su fin, pero su legado perduraría para siempre. Sus hijos, sus nietos, y todos aquellos que la habían conocido, continuarían honrando su memoria y las enseñanzas que les había dejado. Kika se fue en paz, sabiendo que había dado lo mejor de sí misma en cada etapa de su vida. Aunque ya no estaba físicamente presente, su esencia seguía viva en cada rincón de la casa, en los corazones de sus hijos, y en los recuerdos de todos aquellos que la habían conocido. El legado de Kika no se mediría por las riquezas o los logros materiales, sino por el amor que dejó detrás, un amor que trascendió el tiempo y que continuaría floreciendo en las generaciones futuras.